Eduardo, en primer lugar, es un querido hermano que ha cumplido y desarrollado muchas tareas en la vida de la iglesia. Él es miembro de la iglesia del Once. En lo profesional, él trabaja como médico psiquiatra y en la pandemia es uno de los profesionales cuando la ciudad pidió referentes que puedan acompañar a las familias de quienes iban a enfermarse, porque esto fue al principio, con COVID y siguiendo unos protocolos allí para que las familias pudieran recibir asistencia espiritual y emocional en ese proceso. Bueno, Eduardo fue alguien que nos representó y que estuvo participando de esto en nombre o como aporte de la iglesia. Y él todavía sigue sirviendo, sigue trabajando. El otro día compartíamos sobre otro tema en el cual tiene una visión muy clara de las cosas que son importantes para poder sobrellevar un tiempo tan especial, pero también un tiempo de oportunidades. Por eso, Eduardo, somos todo oídos y confiamos, estamos seguros que va a ser bueno para nosotros lo que vas a compartir. Bueno, gracias Carlos, gracias Silvia, Raúl, un saludo a todos y les agradezco la posibilidad de charlar sobre esto y les traigo algunas de las experiencias de este año, ¿no? Más que hablar de la pandemia, que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Quisiera hablar de la post-pandemia, cómo encarar la llegada a este fin de año. Si tienen alguna hojita por ahí, tómenla, y algún papelito, por ahí van a hacer algún ejercicio también. Y la Biblia, si la tiene también, o el teléfono con la Biblia, para seguir algunos pasajes, porque como siempre yo digo, yo soy médico, pero médico creyente. También digo siempre que soy pastor, así que si cometo algún error teológico, Carlos está ahí para llamarme la atención, y cualquiera de los pastores, porque me meto en todo esto y trato de hacer un combo, y quisiera hacerlo en esta tarde pensando positivamente, ¿no es cierto?, en todo lo que ha pasado y cómo traer un poco de esperanza sobre el final de este proceso de este año, ¿no? Y primero les hago hacer un ejercicio. Díganme la primera palabra que se les venga a la mente para sintetizar este año. Rápido, en 2-3 segundos. Díganmela fuerte y anótenla en el papelito. ¿Qué palabra les viene a la mente? Esperanza. Bien, otra. 2 o 3, rápido, Difícil. sin pensar, porque si uno piensa no vale. Buenas o malas, cualquiera. Oportunidad. Bien. Hablaban de esperanza, oportunidad, creo crisis. que hubo dolor A todos les fue bien. Silvia, ¿qué decías? No, yo creo que hubo dolor, ¿sabes? Bueno, angustia bien. también. Perfecto. Incertidumbre. Bueno, anótense estas palabritas, ¿no? Anótense estas palabritas porque yo lo que vi, bueno, como médico psiquiatra, ¿no? Mucha ansiedad, dolor, incertidumbre, quizás sintetizando en 4 términos que yo viví, ¿no es cierto?, durante este año en relación con las personas. Una es una gran incertidumbre, ¿no? Porque nos creímos muy poderosos, hasta fin del año pasado nos creíamos muy poderosos y de golpe nos dimos cuenta que no éramos tan poderosos. Que un bichito chiquitito, minúsculo, que ni siquiera es bicho, porque se discute si es un germen o no, porque es un conjunto de 2 o 3 proteínas, nos hizo perder la perspectiva y estar totalmente en una situación de incertidumbre global, ¿no es cierto? Toda la humanidad. Segundo, ser vulnerables, o sea, como somos vulnerables en muchos aspectos, ¿no? Tercero, quizás la palabra que más me dio vuelta en la cabeza en relación con todo esto, que esto también despertó mucha solidaridad y capacidad de comprensión de unos a otros, de distintas situaciones que surgieron, ¿no? Visto más del lado positivo. Y también mostró la desigualdad que tenemos, ¿no? Estaba discutiendo hace unas semanas, estoy también involucrado en el tema vacunas y con medicamentos, algunos de ustedes saben,
y por ejemplo, no sé si saben, pero por una cantidad de casi 6 dosis que tiene cada americano hoy en el mundo, solamente quizás un africano cada 10 reciba alguna dosis de vacuna en el año 2022-2023. Como perspectiva de la realidad de diferentes oportunidades que vamos a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezo diciendo que quizás si alguno venía en esta época, cuando estaba llegando a la fecha de esta reunión, ¿no? 14 de diciembre, si alguno de ustedes venía el año pasado, para esta época, ¿no? Y me decía, Eduardo, estoy un poco temeroso porque tengo miedo de enfermarme. Tengo un poco de temor porque tengo miedo de no poder salir y no poder abrazarme con mis queridos para la fiesta, qué sé yo. Tengo un poco de temor porque por ahí no sé qué me va a pasar económicamente. El diciembre del año pasado, ¿no? Y si venía Silvia y me decía, che, vamos a compartir un desayuno por Zoom. Ahí le iba a decir a Silvia, primero interpretame la palabra Zoom porque no sé de qué me estás hablando, y encima desayunar porque no me venís a ver, ¿no? Con todo eso es muy probable que hubiera internado a más de uno, hubiera medicado a más de uno, y sin embargo esto pasó en diciembre del año pasado, ¿no? Y para marzo explotó todo y cada 15 días íbamos viendo a ver qué nos iba a pasar. Decíamos, son 15 días, qué sé yo, me quedo adentro, en 15 días la resuelvo. Esta es la situación que vivimos, ¿no es cierto? En diciembre del año pasado, gran cantidad de proyectos, ideas a futuro, qué es lo que iba a hacer en el 2020, bla, 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 bla. Marzo del 2020, pum, incertidumbre y todo lo que estábamos diciendo. Por lo menos, en el menor de los casos, nos cambió la perspectiva de todo el año, para bien o para mal, de lo que nos sucedió a todos, ¿no es cierto? Y yo quería plantearme un poco esto, ¿no es cierto? Frente ahora, estamos a pocos días de fin de año, ¿no? Hacer juntos algún ejercicio de qué podríamos hacer en estos días que nos quedan antes del 31 de diciembre del 2020, que como dice Mafalda lo tendríamos que haber reseteado, ¿no es cierto? Y algunos dicen, bueno, este no lo tienen que contar, descuéntenlo este año a cada uno de nosotros. Un poco la pregunta que me hice, quisiera que nos planteemos juntos, es cómo plantearnos la idea de cuál será tu nueva normalidad, ¿no es cierto?, a partir de ahora. Y cómo ejercitarnos un poco en estos días que nos quedan para plantearnos el fin de año y la nueva normalidad posible, ¿no es cierto? Algo que fue terriblemente disruptivo, si ustedes estuvieron totalmente normales durante el año, les doy un consejo, háganse ver, porque tienen que haber tenido algún impacto de algún tipo. Hasta el que le haya ido mejor, alguna transición tiene que haber vivido, algo le tiene que haber pasado. Y entonces, en ese transitar, la pregunta que yo me venía haciendo, y quizás quiero transmitirles, ¿no es cierto?, mezclando la palabra del Señor, mezclando experiencias, mezclando algunas cosas, es ¿cuál será la nueva normalidad posible en este año que fue tan disruptivo para todos nosotros que yo podría encarar, ¿no es cierto? Y les voy a plantear 4 temas. Primero, como médico, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Como buen médico, hacer un diagnóstico. Es decir, bueno, empecé a ver en el papelito, ¿no? La palabra que por ahí escribiste y alguna palabra que no dijiste, pero que la pusiste ahí en el papelito. Perdón que los tuteé, ¿no es cierto? Pero para estar un poco más próximos y después por ahí charlar juntos todo esto y lo que tengan ganas de hablar, ¿no es cierto? Primera cosa, entonces, para hacer el diagnóstico, ¿cómo estoy? ¿Cómo llego a estos últimos días de este año? Plantate como individuo, si sos creyente frente al Señor, cómo veo la realidad, cómo empiezo a acomodarme y a entender qué es lo que me pasó, ¿no es cierto? No hay peor paciente como médicos que el que no quiera venir a ver al médico, ¿no es cierto? Y el que no quiera entender qué es lo que le pasa. Porque primero que quizás ni venga, y segundo que aunque venga no me va a decir lo que le pasa y no entiendo nada, ¿no es cierto? Entonces, como médico lo primero que tengo que hacer es tratar de diagnosticar. Entonces, primera reflexión, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es mi realidad? Y no sería raro que me digas, estoy cansado, estoy agobiado,
Me pesa un poco todo lo que me pasó, estoy sacudido, todavía estoy temeroso por lo que va a venir, por ahí estoy enojado, por ahí estoy triste, estoy esperanzado también que el año que viene va a ser mejor, que todo va a cambiar. Y esto puede ser en los grandes aspectos como en los aspectos más chiquititos, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, bueno, las grandes preguntas existenciales, ¿no es cierto? ¿Quién soy? ¿A dónde iremos? ¿Se irá a acabar el mundo? ¿Qué sé yo? Las grandes preguntas tremendas, o las preguntas más chiquititas, ¿no es cierto? ¿Cómo haré para enfrentar determinada situación cotidiana, los nervios que tengo, que no puedo dormir, qué sé yo, aquellas cosas, ¿no? Primer pregunta y primer ejercicio para el papelito, anotate por ahí, mirarte al espejo, ahora no lo vamos a hacer porque se van a ir todos de la pantalla, ¿no es cierto? Pero mirate al espejo y decirte, a ver, Carlito, yo soy Eduardo, Eduardito, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo estos últimos días del año? ¿Cómo estoy llegando? Con las palabritas que anoté es como una terapia personal, ¿no es cierto? Cuando yo le anoté la palabrita sin pensar mucho, lo primero que me aflora a la cabeza es cuando uno va al psicólogo y dice, bueno, decí lo primero que te venga a la cabeza. Y capaz que si estás bien, estás más esperanzado. Si estás un poco peor, uno puede decir, bueno, estoy preocupado, estoy triste, estoy agobiado, estoy cansado. Mirándome al espejo, ¿no es cierto?, ver cómo influyó este año, como para hacer un diagnóstico personal que indudablemente ha sido para todos nosotros una pausa gigantesca, ¿no es cierto?, en algún momento del año seguramente. Una pausa gigantesca para pensar, para ver cómo ando, para ver cómo estoy, para ver cómo me fue, para ver cómo me va a ir, etcétera, etcétera. Tuvimos este primer año como diagnóstico todos, una pausa imprevista e impensada, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Quizás es la primera pandemia global seria del mundo, porque ha habido muertes a través de distintas causas de salud, ¿no es cierto?, a través de la historia, pero quizás nunca una tan abarcativa por el tema sanitario, pero además por los medios, por la comunicación, por los mensajes que recibimos, por la influencia que recibimos de cantidad de situaciones que vivimos, ¿no es cierto? Y esto tiene que haber afectado, y un primer diagnóstico sería, bueno, ¿cómo te ves y cómo podés aprovechar esta pausa que ha significado este año en tu vida, quizás para conocerte mejor, para entender mejor qué es lo que te pasa, para entender mejor cómo estás? Y les voy a tirar algunos pasajes, porque yo les decía, noten algún pasajito, ¿no es cierto? La Biblia es el primer GPS para conocernos un poco. La Biblia empieza diciendo, en el principio Dios, la primera hoja, ¿no? ¿Cómo está tu relación con el Señor cuando arranca tu vida si sos creyente? Si no sos creyente, te sugiero que abras la Biblia en el primer versículo y leas, en el principio Dios. Y no solo dice la Biblia en el principio Dios, sino dice que después creó al hombre, y después dice la Biblia que todo lo que creó, Él lo vio como bueno, como agradable, como perfecto, ¿no es cierto?, a la luz de lo que Él creó. Y no solo esto, sino que si vamos un poco después al Nuevo Testamento, cuando comenzaba esta pandemia, ¿no es cierto?, un poco aburrido cuando eran los primeros días que ni salíamos, volví a leer un librito muy antiguo que se llama La vida en el redil, y recordaba a Jesús el pastor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los pasajes de Jesús el pastor en el libro de Mateo? Y allí dice Jesús que no solamente Dios es un Dios allá arriba, grande, creador, sino que la Biblia en Mateo dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, a modo de conocimiento, de diagnóstico, las mías me conocen, y yo doy la vida por mis ovejas, ¿no? Y leía en el libro del redil que es interesante que cuando en el relato bíblico se cita que el pastor a veces se pone la oveja al hombro, la oveja se asusta tanto, leía en el librito que es verdad que la oveja cuando se asusta mucho empieza a temblar y no puede ni caminar, ¿no es cierto? Y encima empieza los gritos. Entonces por ahí está en un rinconcito, a los gritos, temblando, y si alguien no la rescata, es una presa muy fácil, ¿no es cierto? Y por eso el pastor literalmente tiene que cargarse la oveja al hombro y tiene que llevarla, ¿no es cierto? Entonces, este primer concepto,
¿Cómo estás? ¿Te conoces? ¿Conoces tu relación con Dios? ¿Conoces tu relación con el Señor como pastor? Y me vinieron en estos tiempos también dos figuras de la naturaleza, ¿no? A veces a los más viejos nos decían, tenés que ser duro como la madera, como el árbol de quebracho, qué sé yo, ¿no? Y en este año escuché el ejemplo de la palmera, que me llamó más la atención que el ser duro, ¿no? La palmera es un árbol que en primer lugar no se puede injertar, es único. Cada palmera es única, como cada uno de nosotros. Entonces, tenemos características muy particulares cada uno de nosotros. Enfrentamos la tormenta, enfrentamos los problemas de manera muy diferente y nos tenemos que conocer por eso. En segundo lugar, la palmera es terriblemente metafórica en esto porque es flexible. La madera dura, si viene algo muy fuerte, por ahí la quiebra, pero la palmera resiste el viento fuerte, se flexibiliza y aguanta la tempestad. Y un tercer dato interesante, ¿no? Es que la palmera vive de adentro hacia afuera. ¿Vieron el palmito que es tan rico? Es lo que nos comemos del medio de la palmera. Y la palmera recibe toda su savia, recibe toda la humedad por dentro de ese lugar interno, y por eso, a veces, por ejemplo, yo he visitado el Palmar en Entre Ríos una vez que se produjo un incendio grande, ¿no es cierto? Y vi todo quemado, y el guía nos decía, no hay ningún problema, porque la palmera puede resistir un incendio tremendo, resiste todo lo exterior, y queda toda machucada, ¿no es cierto? Pero después va a volver a florecer, porque recibe su savia por el interior y puede percibirse a sí misma como viva a pesar de todo lo exterior que venga. Primer conocimiento, entonces, primer concepto. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo estamos? Mirate al espejo, ejercicio personal, para ver cómo estás. Si sos flexible, si estás adaptado, si estás preparado como para poder enfrentar este año que va a venir, ¿no es cierto?, cuando termine todo esto. Segundo, es muy probable que te tenga que hacer la pregunta, ¿qué es lo que tengo que sanar? Porque de nuevo, en algo te debe haber afectado este año. Y a veces cuando somos más grandes somos más reacios a decir, bueno, a mí me afectó, ¿no es cierto?, en esto. A mí me produjo un particular agobio en esta esfera de mi vida, ¿no es cierto? Segundo aspecto, de acá a los pocos días que quedan, utilizar alguno de estos días para pensar, bueno, si tengo que ver en mi propia vida después de mirarme al espejo, ¿en qué aspectos tendría que pensar en sanar, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que sanar, ¿no es cierto?, en mi vida personal? Soy muy distinto yo, ¿no es cierto?, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a los que están alrededor mío. Quizá me afectó de una manera particular en algún área de mi vida que fue particular mía, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que los primeros días todos hablábamos de que empezamos a ordenar el placar? ¿Lo hicieron ustedes? Todos decían, bueno, los primeros días estamos aburridos, ordeno el placar, ordeno los cajones que nunca había visto, ordeno la biblioteca, comienzo a ordenar un montón de cosas. ¿Se acuerdan de eso? Todos hicimos todo eso. Yo ya hice todo lo que había que hacer. Ordené todo lo que había que ordenar, ya acomodamos todo. Bueno, pregunta, ¿ordenaste para adentro tus aspectos en los cuales tengas que sanar? ¿Te miraste en el espejo de nuevo en la pregunta inicial y te miraste un poco más adentro? Bueno, ¿qué tenés que sanar de adentro ahora? ¿Qué tenés que ordenar de tu vida interior? ¿Qué aprendiste? De nuevo, a veces como grandes, como más adultos, nos cuesta más todavía esto. A veces la experiencia personal y la experiencia de médico psiquiatra, ¿no es cierto? Lo peor es que a veces un adulto mayor diga, estoy cansado, y me pongo más terco, y como estoy cansado, quiero resolver los problemas con más fuerza todavía. Y lo resuelvo mal porque estoy cansado. Cuando tendría que decir, no, tengo que parar un cambio, tengo que pedir ayuda, tengo que ver cómo sanar, tengo que ver cómo resolver el agobio que pueda tener.
tengo que ver cuál es el área que debo trabajar, tengo que usar el aprendizaje para ver qué área. Y esto puede incluir muchas áreas, ¿no es cierto? Puede incluir aspectos importantes y a través de la pandemia quizás aprendí en este año, ¿no es cierto?, que hay cosas que creí que estaban más o menos resueltas y resulta que se me desbarataron durante este año, ¿no? Yo creí que estaba todo acomodadito y se me desacomodó toda la estantería. A la inversa, por ahí digo, uy, yo creí que estaba débil en esto y no, estoy fuerte y pude encarar mejor unas cuantas cosas que creí que en otra época no las podía encarar, ¿no? En cuanto a circunstancias particulares. En cuanto a las emociones, por ahí pensaba, bueno, qué bien que me vino porque me llené de afecto y de amor hacia allegados que no percibía antes, ¿no es cierto? Pude percibir emociones que antes no sentía. O me encerré mucho, necesito más cariño, necesito más afecto. Todos decimos, necesito abrazarme con los que quiero, bla, 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 ¿no? En el campo de las emociones. En el campo de las relaciones, pude interactuar bien, profundamente, aunque sea por Zoom, por teléfono, lo que fuera. Otro dice, no, me afectó tremendamente porque no aguanto el estar separado, el estar lejos de las personas. Estudiarme yo en todas estas áreas, ¿no es cierto? Y ver en qué aspectos tengo que sanar. Vuelvo a la Biblia, les recomiendo algunos pasajes. Perdón que hago un salpicado de pasajes, ¿no es cierto? Pero anótenselo. David decía esto, ¿no es cierto?, en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. El Salmo 30 también dice algo similar cuando en el Salmo se está hablando de la posibilidad de sanar, ¿no es cierto? La posibilidad de sanar. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Piensen en este segundo aspecto. ¿Cuál es el área de la vida en la cual necesito ser sanado, ¿no es cierto? Jesucristo, cuando empieza su ministerio, en un pasaje que a mí me impacta cada vez que lo veo en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Él dice, yo justamente cuando inicia su ministerio, yo he venido, ¿se acuerdan?, para dar libertad a los cautivos, cosas concretas, he venido para propósitos concretos, para brindar sanidad, para traer libertad, para traer alegría, para traer todo aquello que tiene que ver con la realidad personal y de sanidad de cada uno. Y aún en el libro de Crónicas, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, aún la palabra nos habla de que si nos humillamos frente al Señor, no solo Dios habla de que va a sanarnos a nosotros, sino que incluso la palabra de Dios nos dice, y sanaré, si se humillare mi pueblo, sanaré hasta su tierra, ¿no es cierto? Segunda Crónicas 7:14, ¿se acuerdan de ese pasaje tremendo? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, como hicimos al inicio de este culto, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré hasta su tierra, ¿no es cierto? No solamente sus vidas. De segunda reflexión, anotá en el papelito qué áreas crees en tu vida personal después de hacer tu diagnóstico necesitan ser sanadas. Pueden ser algunas de tus emociones, pueden ser algunas de tus áreas particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Un tercer ejercicio, y perdón que se me va un poco el tiempo, Silvia, después si quieren charlamos todo lo que charlamos, pero no quería dejar de traer alguna de estas áreas. Si querés, cortame incluso. Pero son 4 aspectos nada más. Un tercer aspecto es cómo me propongo la reconstrucción, como decíamos ahora en la pospandemia. ¿Cómo me planteo entonces ahora la pospandemia en estos días que llegan? De acá antes de fin de año. Y pensaba en que a veces nos quedamos sentados esperando
que la reconstrucción venga sola. Me siento y digo, todo va a mejorar solito. Y una tercera reflexión, para que anoten en el papelito, es que la palabra resiliencia, que se usó mucho este año, ¿se acuerdan que muchos psiquiatras hablaban de resiliencia, ¿no es cierto? ¿Resiliencia qué es? Es la capacidad de enfrentar y adecuarnos y enfrentar la nueva realidad que nos toca dura, ¿no es cierto? Y que hay que remontar. Eso es un poco la resiliencia. ¿Cómo hago para enfrentar eso? Pero pensaba que la palabra resiliencia empieza con re, y anoten re, un re grande ahí en el papelito. Y pensemos en el tercer aspecto, que es la reconstrucción, con un montón de re posibles, ¿no es cierto?, que yo podría tomar como ejercicio personal. Por ejemplo, pongan, ¿cómo hago para renovar el próximo año? ¿Cómo hago para restaurar el próximo año? Un montón de re. ¿Cómo hago para regenerar mi situación en el próximo año? Con re para que nos acordemos. ¿Cómo hago para rever mi situación? ¿Cómo hago para reconstruir? Todos los re que se le ocurran como ejercicio. Pero pensando en este tercer aspecto, que es que si voy a pensar en la pospandemia, tengo que pensar en una reconstrucción activa, donde yo sea protagonista. Y en función de todo lo que vimos, conociéndome, mirándome al espejo, conociéndome un poco, viendo que debo sanar, como vimos en el segundo aspecto, mira ahora en qué esferas convendría trabajar un poco más profundo para poder reconstruir, restaurar, rever mi próximo año, restablecer todo aquello que el Señor me promete, ¿no es cierto? La esperanza que Dios me pone por delante, ¿no es cierto? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no es cierto? En este año me tocó tratar con cantidad de gente. Y algunos me decían desde las cosas más grandes, ¿no es cierto? Este año cambió mi vocación. Alguno me decía, voy a cambiar mi enfoque de trabajo, voy a cambiar mi vida diametralmente. Todo lo que era importante deja de ser importante y voy a pensar de otra manera mi vida entera. Me voy a dedicar totalmente al ministerio, qué sé yo, me voy a dedicar a ser misionero. Cambió mi vida por completo, a raíz de que mis prioridades se reacomodaron. Un cambio rotundo, radical. Otro desde lo más chiquito, capaz que tenga que decir, aprendí que tengo que ser un poco más amable. Tengo que sonreír un poco más. Tengo que ser un poco más atractivo para los que me rodean. Tengo que cambiar un poquito mi carácter. O sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande, todo el abanico de lo que se les pueda ocurrir, cómo encaramos esta reconstrucción de la pospandemia en todas las esferas, ¿no? Silvia me había dicho que hable de lo físico, lo psíquico, lo espiritual. No entro en detalle de todo esto, pero en un equilibrio donde tenemos que estar en armonía, ¿no es cierto? ¿Cómo cuido mi cuerpo para reconstruir aquello que esté descalabrado? Si no fuiste al médico a hacerte los chequeos. Yo estuve haciendo esto en estos meses, ¿no? Me dejé pasar y estos últimos días, hoy fui a hacerme una consulta porque había dejado estar un poco la parte médica que tenía que hacer, los chequeos, ¿no? Entonces, ¿cómo revés tu parte física, tu parte psicológica, tu vida espiritual, etcétera, etcétera, de una manera integral? ¿Cómo trabajo en esta reconstrucción activa, ¿no es cierto? Pensando en cómo enfrentar este fin de año y el inicio del año que viene. Y pensaba en un pasaje que a mí me encanta de Romanos 12, ¿no es cierto? Cuando Pablo en Romanos 12 dice, les pido por la misericordia de Dios que ustedes se presenten todo lo que son, porque él dice el cuerpo entero, para los griegos era la totalidad de su cuerpo, como culto a Dios. No se conformen a lo que está pasando, no se conformen a este siglo, dice Pablo, no tomen la forma de lo que está pasando afuera, sino que renuévense a través de vuestro entendimiento
para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en este proceso de reconstrucción del año que termina y del año que comienza. Un pasaje para mí es tremendo de Romanos 12. Y el último punto, y ya hablé demasiado, es que podamos hacer este proceso de pospandemia con una reconstrucción empática, no estamos solos. ¿Qué quiere decir una reconstrucción empática? Que pensemos por lo menos en las esferas en las cuales tenemos que encarar esto juntos. Primero, si somos creyentes, junto al Señor en primer lugar. Dios no puede estar ausente de esta reconstrucción de todo lo que hemos dicho. ¿Cómo está mi relación con Dios? Empezamos a decir al principio. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Los médicos decimos siempre, ¿no?, que cuando uno hasta es ateo, ¿no es cierto?, pero llega a terapia intensiva, más de uno, hasta el más ateo en terapia, dice: orá por mí, pedí por mí, que no lleguemos a esas situaciones para decir al Señor: Señor, toma mi vida al final de este año, empáticamente con el Señor, ayúdame a enfrentar el año que viene, que pueda comenzar en primer lugar empáticamente en relación con vos. Segundo, empáticamente en relación con el otro, el prójimo, el que está al lado, el más cercano, mi familiar, mi jefe, mi esposa, mi hijo, quien sea, ¿no es cierto? Que es otro porque es distinto a mí. Y como es distinto, quizás lo tenga que interpretar de distinta manera, quizás tenga que comprenderlo más, tenga que entender también cómo reacciona, cómo responde, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún en la comunidad abierta, ¿no es cierto?, de la iglesia, de la fe, de mi trabajo, del lugar donde me muevo, de mi edificio, de mi consorcio, donde fuera, ¿no? En armonía, para poder entender que esta reconstrucción tiene que ver con la empatía de poder hablar con otros, de poder abrirme, de poder explayarme, de poder confesar aquellos problemas que pueda tener, de poder entender con otros, ¿no es cierto?, cómo nos necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra de las tremendas enseñanzas de Jesús como maestro. Hay infinidad de pasajes, ¿no es cierto?, en el ministerio de Jesús. A los creyentes los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús, mientras caminaba, estaba siempre con sus discípulos. Los llamaban los del camino porque iban juntos. Y la enseñanza de Jesús era: bueno, caminemos juntos, charlemos mientras vamos. Nunca vayan solo, vayan de a dos en dos, vayan livianos, puedan charlar, entren a distintos lugares y comuníquense al lugar donde vayan, identifíquense con todas las personas, acérquense a todos aquellos que lo necesiten. Sean uno cuando termina su ministerio, dice, sean uno entre ustedes como yo soy con mi Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús enfatiza el concepto de la unidad, la empatía, la sujeción unos con otros. No haya grietas como está de moda entre ustedes. No haya grietas entre ustedes y sumen esfuerzo, ¿no es cierto?, en el proceso de caminar juntos. Este sería el cuarto elemento. Y termino entonces con estas 4 ideas, ¿no es cierto? Piensen, al terminar estos pocos días que quedan del año, mirándose al espejo, ¿cómo me veo? Ahí veo a Mario en la foto. Mario, mirate al espejo. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo te ves, Carlos? Mirándome yo, no al espejo. Eduardo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Qué tengo que sanar? Segundo punto. ¿Qué tengo que reconstruir? ¿Y cómo lo puedo reconstruir? ¿Y cómo puedo hacerlo con empatía, ¿no es cierto?, sumando las realidades positivas de cada uno, porque si todos sumamos, vamos a construir una mejor pospandemia entre todos, ¿no es cierto? La realidad va a ser mejor para todos. Y pensando entonces lo que decía al principio, ¿cuál será la mejor versión que vos puedas construir, que todos podamos construir ahora de la pospandemia para el año que viene? Quedan pocos días de este año, pero te invito a plantearte esto.
y lo termino con un último pasaje, el pasaje de Romanos 8, donde Pablo habla de algo tremendo, ¿no es cierto?, que es que somos más que vencedores, aún en medio de las circunstancias más adversas que podamos enfrentar en el exterior. Es interesante que en Romanos 8, Pablo está hablando de que es más que vencedor, pero si ustedes miran el pasaje anterior, en el 7, Pablo venía medio bajoneado, ¿no? No es que Pablo estaba tirando manteca al techo, ¿no es cierto?, en el capítulo 8. En el capítulo 7, fíjense que uno de los títulos del 7 dice, el pecado que mora en mí. Y es el pasaje cuando Pablo mismo dice, a veces, lo que tengo ganas de hacer que me sale bien, me sale mal, todo al revés hago, ¿no? En el 7. Y después, sin embargo, él en el 8, a pesar de que venía medio bajoneado, y termino con este pasaje, dice, a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar de todo lo que pueda pasar. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 35, ¿por qué quién contra nosotros? ¿Qué nos puede afectar? Porque él dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y cita las circunstancias más extremas, ¿no es cierto? Él dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o sea, cualquier circunstancia de las más adversas. En todas estas cosas, versículo 37 de Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo dice, a pesar de que un capítulo antes estaba medio bajoneado, estoy seguro de que, fíjense los extremos que él plantea, ¿no es cierto? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los creyentes, si alguno de ustedes no lo es, pase lo que pase afuera, Pablo está diciendo, somos más que vencedores, porque está garantizado que nada nos puede separar de lo más tremendo y lo más maravilloso que es el amor de Dios. Termine, Silvia, pero les planteo por último, a fin de este año, en los días que nos quedan, pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo que sanar en estos días que me quedan, o por lo menos pensar que debo sanar? ¿Cómo puedo reconstruir de manera activa, ¿no es cierto?, las cosas que tenga que reconstruir y sanar? ¿Cómo puedo hacerlo empáticamente? Y quizás al final de este año estemos poquitos o muchos juntos, no podemos estar juntos mucho porque no podemos con la pandemia, tenemos que estar aislados todavía, ¿no es cierto? Pero con los que estemos, quizás a fin de este año, cuando brindemos o estemos juntos con los que vamos a despegarnos de este año tan complejo que nos tocó vivir, podamos decir juntos, este año me sirvió como una pausa positiva porque entendí cosas que Dios me quería decir, descubrí, y estoy usando verbos, me pude humillar, Dios me habló de manera especial, Dios me sorprendió con algún elemento, y que esta pueda ser quizás la reflexión final de este fin de año esperanzada, ¿no es cierto? Que esta pausa, como decía al comienzo, pueda servir para tomar estos puntos y pueda abrir mi perspectiva a una post-pandemia donde pueda decir, entendí, me humillé, reflexioné, cambié, me sirvió, me ayudó, Dios me habló y Dios me va a usar el año que viene. Termino. Silvia, ¿no querés orar? Y después todas las preguntas que quieran, no sé si hay tiempo o no, pero bueno, ¿por qué no? Así como arrancamos, terminamos con oración y acá termino entonces de mi parte. Gracias, Dios le bendiga. Gracias Eduardo. Sí, oramos y continuamos entonces. Padre de amor y misericordia, te alabamos Señor y te damos gracias porque te reconocemos como nuestro Señor, porque sos nuestro Padre,
porque a lo largo de este año, a pesar de haber sentido muchos momentos difíciles de soledad, de angustia, miedo, sí, los hemos tenido, sabemos que has estado al lado nuestro, sabemos que contamos contigo, sabemos, Padre, que nos diste la mano, lo hemos visto en los encuentros que hemos tenido de estudio con Jesús, que nos buscaste y que hemos podido responderte. Ahora, Señor, al encarar un nuevo año, que quizás seguramente va a ser diferente a este, pero que vamos a tener que estar luchando contra este virus sin ninguna duda, que nos ayudes, que nos permita, Señor, ver dónde está el lugar que tú nos estás pidiendo. Perdona nuestras faltas, perdona a veces, Señor, nuestra tristeza porque no entendimos bien, ¿es cierto?, qué era lo que estaba pasando. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Estabas con nosotros y estás con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.